Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos preparada para este día jueves ya 28 de febrero de 2019. Hoy vamos a conocer un poco del trabajo que está desarrollando la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, una organización que es internacional porque tiene presencia en más de 70 países a nivel mundial. Pero pongamos un poco de contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. De todos es conocido que en El Salvador existen fronteras invisibles marcadas por las estructuras criminales que se disputan el territorio, limitando a la población e impidiéndole acudir a los centros de salud. Ahí es donde interviene Médicos Sin Fronteras, esta vez cruzando fronteras dentro de un mismo país. Es el estigma social que tanto las instituciones o los salvadoreños en general se ve a esas zonas como que todos han hecho algo malo. Identificados, ingresan a diario los Médicos Sin Fronteras a comunidades de la zona metropolitana de San Salvador, a las que desde hace mucho tiempo no pueden ingresar promotores del Ministerio de Salud ni socorristas. Los más afectados con esta problemática son los jóvenes y las personas adultas mayores, ya que a menos de 1 kilómetro de distancia está ubicada una unidad de salud comunitaria, pero no pueden hacer uso de estos beneficios. Cruzar esta línea podría poner en riesgo sus vidas. Ya la mayoría de los pacientes crónicos que encontramos en ese momento, que no tenían control, que no estaban controlados, pues los estabilizamos dentro de la brigada y posteriormente le damos su referencia para primer o segundo nivel de atención. Soyapango es uno de los municipios del departamento de San Salvador con mayor densidad poblacional. Ubicado a 7 kilómetros de la capital, actualmente cuenta con más de 290,000 habitantes. Una de las colonias más grandes es La Campanera, que cuenta con alrededor de 13,000 residentes y por años ha sido percibida como una de las más peligrosas. Pero Médicos Sin Fronteras ha logrado ingresar a este lugar para atender a toda la población que por años ha sufrido en carne propia el estigma social y de las instituciones de salud. Para muchos, su vivienda o comunidad es su única zona de seguridad. Intentar salir de ella les pone en grave peligro. Ser joven en muchos casos es una sentencia de muerte, por ello estos servicios son un alivio para muchos. Porque a veces uno anda con miedo de que más que todo en las diferentes unidades de transporte, ¿verdad? Pasan por diferentes colonias, ¿verdad? Aún colonias contrarias, no puede salir de su zona porque ya está, como quien dice, atentando contra su propia vida. El cobro de la extorsión, las amenazas de grupos criminales provocan en quienes viven en estas comunidades preocupación, miedo, angustia y tristeza. Emociones que los terminan aislando de su entorno familiar y de sus amigos. De ahí la importancia de recibir atención en salud mental. Por amenazas directas a su integridad física y con una restricción, yo diría, muy alta incluso de salir de su hogar. Esta persona, a su vez, ha tenido que separarse de su pareja, quien se ha relocalizado en otra comunidad por esta misma situación de amenazas. ¡Basta ya! Queremos vivir en paz. En vez de destruir es mejor que aprendamos a convivir. Bien, ahí tenemos parte de la labor que desarrolla Médicos Sin Fronteras y precisamente esta mañana vamos a saludar a Luis Romero Pineda, coordinador adjunto de proyectos. Luis, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Muchísimas gracias, Manuel, y un saludo a ti, al equipo de Hechos y a la audiencia de la Red Salvadoreña de Medios. Gracias. También está con nosotros Patricia Galdames, ella es técnico comunitaria. Patricia, un gusto que nos acompañe. Mucho gusto, buenos días, gracias por permitirnos compartir con ustedes lo que nosotros en el día a día vemos en las comunidades que visitamos. Definitivamente creo que hay mucha información que ustedes manejan respecto a lo que se está viviendo en muchas comunidades, pero comencemos poniendo en contexto, digamos, desde cuándo tiene presencia Médicos Sin Fronteras en El Salvador, Luis. Bueno, sí, nuestra organización sí ha estado en El Salvador en otras ocasiones. Estuvimos en el conflicto armado de los años 80, estuvimos en el huracán Mitch en el año 98, también regresamos para el 2001 cuando fueron los diferentes sismos en El Salvador, y también para el huracán Ida en el año 2009. Es aquí donde hemos hecho diferentes atenciones de acuerdo a las necesidades que estamos viendo en ese escenario en específico. Y hoy pues nos encontramos desde el año
17, otra vez iniciando esta intervención que ya tiene un año de estas actividades, en las cuales estamos acá para atender en algunas zonas a aquellas personas que no pueden acceder a las instituciones de salud o apoyar a las instituciones de salud que no pueden acceder a las comunidades por el riesgo social que esto implica. No, definitivamente que hay, como decíamos, datos muy interesantes sobre la labor que desarrolla Médicos Sin Fronteras, porque cuando escuchamos a las autoridades, ellos hablan de, digamos, de no se atreven a hablar de zonas en las que no se puede ingresar. Pero ustedes lo que ven día a día en las comunidades es diferente, porque para muchos, digamos, ciudadanos que tal vez no están viviendo en las comunidades, de pronto para ellos es impensable, digamos, que hay lugares donde no llegan los servicios de salud, o donde cruzar una línea entre una colonia y otra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, Patricia. Exacto, lastimosamente creo que como salvadoreños hemos tachado, hemos pintado algunas zonas, y no solo los salvadoreños, sino también las instituciones del Estado. No es imaginable que hay lugares en el Gran San Salvador que están cerca de una unidad de salud, cerca de un centro escolar, pero donde la población no puede acceder a los servicios por un riesgo a llegar a este límite o a esta barrera que les impide continuar, porque los expone a un riesgo de vida. Sí, definitivamente creo que son situaciones hasta cierto punto graves. Yo leí algunos de los artículos que tienen ustedes en el sitio web de Médicos Sin Fronteras El Salvador, y hablaban de esas guerras invisibles, de esas guerras que están ahí presentes, sobre todo en el Triángulo Norte, en Honduras, Guatemala y El Salvador, y que hablan específicamente del tema pandillas. ¿Qué pueden decir ustedes sobre estas situaciones, digamos? ¿Qué tanto impacta en las comunidades el accionar de las pandillas, y qué tanto esto, digamos, evita que a veces instituciones del Estado puedan prestar sus servicios? Sí, bueno, esto de las, nosotros les llamamos crisis invisibles, pues porque la atención internacional ahora mismo se encuentra, bueno, en Siria, se encuentra en Yemen, en el Mediterráneo, o incluso en aquellos centroamericanos que intentan entrar a los Estados Unidos y no pueden, o las situaciones en otros contextos, incluso donde Médicos Sin Fronteras está, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo en El Salvador es que es una amalgama de factores. Uno, tenemos el conflicto que se vive en el país entre las pandillas, pero también entre las pandillas y las fuerzas de seguridad del Estado, que sí afecta en el acceso y afecta en el diario vivir a las personas. Esto tiene una implicación física, pero también tiene una implicación emocional. Y por otro lado, y algo que lo que hablaba hace unos instantes, Pati, es que es algo que lo hacemos todos los salvadoreños y las instituciones, que mediante el estigma social que se le da a ciertas zonas, alguien, por ejemplo, de un sector de Bosques del media, Río, por ejemplo, de Soyapango, de Bosques del Río o de Campanera, del Granjero o tal, es sujeto al estigma de otros sectores en San Salvador, y que esto impide o de igual forma afecta el acceso a servicios, afecta muchas cosas. Entonces no estamos hablando solamente de un actor o de un factor, sino de una amalgama de factores. Bueno, la violencia en zonas rurales y urbanas se considera pues uno de los detonantes de la migración que hemos visto reflejado a través de las caravanas, y hemos visto también que ustedes como Médicos Sin Fronteras han estado, aparte de la asistencia que dan en zonas consideradas o estigmatizadas por la violencia, también dan asistencia a la gente que está migrando, porque hemos visto como Médicos Sin Fronteras le ha dado seguimiento a la gente que ve en las caravanas, Patricia. Haré un inciso sobre este tema. Nosotros tenemos una atención especialmente que se da en México, a donde se ven a los hondureños, centroamericanos y salvadoreños que quieren ir ahora mismo a los Estados Unidos, y debido a las políticas lamentables que se tienen en la frontera entre Estados Unidos y México, no pueden alcanzar, pero eso significa que se ven desprotegidos en muchos, se enfrentan
a muchos riesgos de salud, se enfrentan a riesgos a sus vidas, a su integridad física, y es ahí donde nosotros, junto a otras instituciones, ya sea estatales u ONGs o fundaciones que tienen mucha experiencia en esto, se les da una atención. Aquí en El Salvador, sin embargo, lo que estamos haciendo es, estamos empezando a observar un fenómeno que hasta hace más o menos un año y medio, se hablaba, que es el tema del desplazamiento interno, y de gente que tiene que huir por miedo de sus casas o sus comunidades, irse a otra comunidad o irse a otro país, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo es a algunas de estas poblaciones que tampoco pueden porque están con un régimen de protección, nosotros nos acercamos donde esas personas están para generar una atención igual clínica, psicológica y en salud sexual. ¿Qué tan importante es la ayuda que ustedes les brindan o qué tipo de asistencia es la más común que brindan en las comunidades, Patricia? Perfecto, dentro del proyecto estamos trabajando en 11 comunidades de Soyapango y el Distrito 6 en San Salvador. Son 7 equipos comunitarios compuestos por un técnico comunitario o integrados y un psicólogo social que visitamos las comunidades, recorremos esas calles de la mano de los líderes comunitarios, intentando acercar los servicios de salud a la población más necesitada, identificando casos que requieran una atención médica precisa a un primer nivel de atención, o identificando situaciones que requieran una intervención en salud mental a través del psicólogo social que visita la comunidad, o la referencia o el acercamiento hacia un psicólogo del área clínica. Se considera que la salud mental es una deuda de El Salvador. ¿Qué tanto, digamos, hay demanda de atención de psicólogos en zonas o comunidades, digamos, afectadas por la violencia? Bueno, el papel del psicólogo dentro de las comunidades va desde una psicoeducación, cambiar la percepción que la población tiene de quién visita a un psicólogo. También como salvadoreños hemos naturalizado tanto las situaciones de violencia o lo que vemos o vivimos en la vida cotidiana, que no somos capaces en algunas ocasiones de identificar que tenemos una afectación. Decimos que tenemos dificultades de sueño, que vivimos en estrés, pero no somos capaces de identificar que eso requiere una atención para mejorar nuestra salud. Entonces también el papel de los equipos dentro de las comunidades es no solo la promoción de los servicios, no solo promover la salud como tal, sino también ayudarle a la población que sea capaz de identificar sus necesidades y enseñarles, y que sean capaces de identificar las rutas de atención a donde ellos puedan asistir con la mayor seguridad. Hay un servicio básico, el tema de las ambulancias. Yo estaba leyendo un artículo que decía que ustedes contaban ya con ambulancias y que eso era un paso importante en la atención médica que están brindando, porque hay lugares donde definitivamente pues no pueden ingresar otros organismos de socorro y ustedes lo hacen. Exactamente. De manos de comandos de salvamento, como la institución del país que presta ayuda a nivel de un prehospitalario, era una también de las necesidades identificadas en las comunidades, el que se presentase una emergencia y que ningún cuerpo de socorro pudiese ingresar por el tema del riesgo social. Entonces, desde el año anterior, 2017, estamos trabajando con un equipo prehospitalario que responde precisamente esas llamadas a esas comunidades estigmatizadas o marginadas por el tema de violencia. Son estos equipos los que ingresan, brindan atenciones y hacen la referencia al siguiente nivel de atención, en este caso el segundo nivel. Luis, ¿cómo impacta, digamos, la vida de las personas el hecho de que de pronto se les estigmatice por la zona donde viven? El hecho de que se les estigmatice, digamos, porque en su colonia tal vez hay presencia de pandilleros, porque yo he escuchado declaraciones de gente que dice, mire, a mí no me dan un empleo por el hecho de que donde vivo, no puede ingresar a dejarme el transporte en la noche, por ejemplo, si son negocios como de comida rápida o algún tipo de negocios que funcionan en otras partes de la ciudad y de pronto, digamos, tienen que ir a dejar al personal a las zonas donde residen y esto, digamos, evita que a veces les den los empleos. ¿Cómo impacta, digamos, la situación? ¿Cómo se contribuye esto hasta cierto punto a la marginación de mucha gente? Claro, esto es muy amplio. El tema del estigma, de los fenómenos de exclusión o marginación es bastante amplio. Yo me acuerdo una vez que estábamos en el diagnóstico inicial y nos
decía una señora, yo no entiendo por qué no accedo al servicio tal, por qué me ven así, yo no he hecho nada malo. Y entonces estamos hablando que porque el salvadoreño o la salvadoreña tiene miedo a un sitio, entonces se va a, digamos, a excluir de muchos servicios que tienen que ver con educación y salud, tiene que ver incluso con acceder a un préstamo, tiene que ver con muchas cosas. Y nosotros estamos conscientes, no es que seamos héroes, nosotros venimos aquí a complementar a las instituciones. El Ministerio de Salud tiene una idea de esto, estamos haciendo acciones juntas mediante el acceso de las clínicas móviles, va el personal, el MinSal, estamos entrando en conjunto en ambulancias, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, el estigma afecta a la familia, afecta al individuo y afecta a las comunidades en general. Patricia, parece que viviéramos en mundos paralelos, porque hay una parte de la población de El Salvador que parece que no tiene idea de lo que se vive en las comunidades. Y mucha gente ve quizás como una barrera a poder, digamos, desarrollar una vida normal debido a las mismas condiciones en las que, digamos, se han desarrollado en los lugares donde residen por el hecho de que se les ha estigmatizado, que hay por la presencia de grupos criminales, por ejemplo. Exactamente, existe una barrera quizás en doble vía, desde las instituciones del Estado que no acceden a estas comunidades y de la población que no puede acceder a ellas. Tenemos historias de comunidades que no solo no pueden ir a un servicio de salud, sino que un niño no puede estudiar porque el centro escolar le queda al otro lado de la calle y eso implica un riesgo para la vida de él o de sus padres y por lo tanto tenemos niños no escolarizados en comunidades en la ciudad del Gran San Salvador. Tenemos jóvenes que no pueden acceder a una educación básica, media, mucho menos la universidad, lo que implica que en un futuro no va a tener las oportunidades de acceder a un empleo digno y por lo tanto seguimos perpetuando la pobreza en esas comunidades. Existe esa barrera, los salvadoreños, como se lo dije anteriormente, tendemos a estigmatizar, a excluir a esta población y olvidamos que ahí hay adultos mayores con necesidades médicas, con enfermedades sin tratamiento, niños que en pleno 2019 no tienen esquema de vacunación completo porque una enfermera no puede llegar con total seguridad a esa comunidad. Tenemos jóvenes sin oportunidades de vida, pero también tenemos una población deseosa de ser incorporada a una vida activa como ciudadanos. Comunidades que están organizándose a través de las juntas, que se están empoderando no solo en derechos, sino en una capacidad de autogestión. Si la institución no puede llegar hasta mi comunidad, entonces yo desde mi comunidad como líder, ¿cómo hago para que esa institución pueda llegar hasta mi vecindario, hasta mi colonia y prestarme los servicios que tanta necesidad tienen? Es que es increíble que tal vez mucha gente piensa, digamos, que estas situaciones no son reales y a ustedes les toca vivirlas y verlas en determinado momento. Porque yo escuchaba testimonios de gente que decía, mire, en mi caso yo dejé la universidad porque salía tarde de algunas de las clases y me amenazaron por llegar a cierta hora, digamos, a la comunidad donde yo vivo. Y esto parece, digamos, no parece real, pero cuando lo escuchamos de las personas que directamente han visto cómo su vida puede peligrar, pues creo que el panorama cambia totalmente, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que al llegar a una comunidad y tocar una vivienda, encontramos un sinfín de necesidades. Algunas son muy estructurales y que sabemos que en ese momento no es de nuestra competencia, pues poderlas solventar. Pero hay otras necesidades como el poder movilizarse libremente, que un joven tenga la confianza de asistir a un centro de estudios sin riesgo a su vida, el que pueda acceder o aplicar a un empleo, pero al ver su documento o su hoja de vida y vean del lugar donde él reside, pues pierde las oportunidades de tener esa oportunidad de desarrollo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Les recordamos a usted que esta mañana, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con representantes de la organización Médicos Sin Fronteras, que está brindando atención a personas que residen en comunidades pues asediadas por grupos criminales o que han sido, digamos, estigmatizadas por situaciones de violencia. Regresamos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM.
Tenemos la grata visita de representantes de Médicos Sin Fronteras, esta organización que es no gubernamental y que tiene presencia en muchos países a nivel mundial y que, bueno, está trabajando en El Salvador en este momento. Ellos pues están dando atención en muchas comunidades. Se encuentra con nosotros Luis Romero y Patricia Galdames, que, bueno, son parte de Médicos Sin Fronteras. Hablábamos de diferentes situaciones que se viven a diario y ustedes me explicaban, digamos, de las situaciones que encuentran en las comunidades, esos testimonios que en determinado momento se vuelven para ustedes en una herramienta de trabajo también y que les motiva, me imagino, a seguir brindando los servicios de Médicos Sin Fronteras, Luis. Claro, claro. Y antes era un inciso, perdón, solamente para saludar a los equipos que van ahora mismo al terreno, que van a las clínicas, que van ahora mismo en ambulancias, y a las personas de las diferentes comunidades a donde estamos atendiendo, que si nos ven, pues un saludo a todos, ¿verdad? Sí, nosotros, uno de nuestros componentes importantes es el de incidencia, o sea, no es solamente ir a trabajar, sino venir precisamente a los medios o hablar con instituciones de las historias que estamos viendo. O sea, cada persona tiene una historia, cada familia, cada comunidad es un micromundo en El Salvador. Pero Luis, hablemos por ejemplo de la campanera. Mucha gente cuando escucha hablar de la campanera piensa en violencia, piensa en pandillas, piensa en una zona de peligro, pero ustedes, de hecho, es un lugar donde tienen presencia y donde están trabajando. ¿Qué han encontrado ustedes como Médicos Sin Fronteras en esta colonia? Claro, y agradezco eso precisamente. Nosotros contamos en las comunidades con una alta aceptación de parte de las fuerzas de seguridad, de parte de las pandillas, de parte de las comunidades, de las instituciones, etcétera, por nuestro accionar independiente, que además es imparcial y no favorece a uno o a otro. Sin embargo, el acceso es posible no solamente para nuestra ONG, sino para todas aquellas instituciones o actores que quieran hacerlo de esta misma forma. Campanera, nosotros vamos a diario, es una comunidad con un alto estigma por cuestiones que sucedieron hace muchos años, pero sin embargo, como en otras zonas, los índices de violencia han ido a la baja, pero sin embargo lo que permanece es el estigma y esto afecta a las personas. Nosotros entramos y recorremos esta comunidad. El día viernes tenemos ahí mismo una jornada médica y no nos ha sucedido absolutamente nada ni aquí ni en otras comunidades. Entonces es esto lo que tenemos que aprender a hacer como sociedad civil, como instituciones, pero como sociedad salvadoreña en general, es aprender por lo menos a no solamente a incluir, sino también a estar atentos siempre a qué implica un riesgo, aunque sí el miedo es complicado, el miedo es una barrera en sí misma. Patricia, ¿qué nos puede decir usted de los testimonios de la gente, digamos, que en determinado momento acude a ustedes en busca de ayuda médica? Porque cuando escuchábamos en el reportaje que hizo muy bien Enrique López, él decía de que hay gente con enfermedades crónicas que en determinado momento no puede salir del lugar donde reside porque, digamos, por las mismas condiciones médicas que tienen. Hay gente que ya no se puede ni movilizar y necesita que se le llegue a atender. Pero ¿qué escuchan ustedes cuando la gente dice en determinado momento, mire, yo resido en una zona de alto riesgo, cuando les explican a ustedes el tipo de servicio que requieren? Lo que nosotros encontramos, o la población que tiene mayor dificultad para acceder a los servicios, son la población entre los 14 y los 35 años, principalmente los hombres, que al final son cuidadores de esos adultos mayores. Entonces no es solo un tema de movilidad, de que esta persona no puede acercarse, sino que el cuidador no puede llevarlo hacia el centro de salud. ¿Qué encontramos? Encontramos enfermedades que necesitan el acompañamiento de un equipo en salud, que necesita hacerse el seguimiento epidemiológico, las visitas a los vecinos, en la búsqueda de otros casos de la enfermedad que se presenta y que no se están logrando dentro de las comunidades. Como El Salvador sabemos que endémicamente tenemos casos de dengue,
casos de dengue diagnosticados con tratamiento, pero que el personal de salud no ha podido llegar a hacer todo el control de esa comunidad. Algo tan básico como fumigación, abatización no puede realizarse. Entonces, en este momento las comunidades están siendo fortalecidas en su capacidad de empoderamiento y de autogestión para que sean ellas las que nuevamente establezcan este vínculo con los prestadores de servicio y puedan acceder. En el caso de jóvenes, las necesidades en el tema de salud son las más sencillas: problemas de la piel, micosis o el clásico hongo, problemas de unas iras o gripes que no pueden ser atendidas porque ese joven no puede acercarse. Y en el caso de las chicas adolescentes, el no poder acceder a un servicio de salud para poder ponerse en control de planificación familiar o control de un embarazo, o que ya ha nacido este bebé y por el mismo temor no puede acercarse a poner en control a su hijo. Entonces, esas son las necesidades como más percibidas en el tema de salud dentro de las comunidades. Decía uno de los artículos que tienen ustedes en su sitio web que se ha normalizado la presencia de Médicos Sin Fronteras en muchas comunidades y que ya no son ajenos a las personas que residen ahí, y que eso ha ayudado a fortalecer los servicios que ustedes prestan. Exactamente, tenemos más de un año de estar en las comunidades. Se lo digo así en confianza, caminamos 2 personas con un líder comunitario, nos recorremos todos los laberintos de esas comunidades y a la fecha no tenemos ningún incidente de seguridad. La gente ha aprendido de la mano, en este caso de Médicos Sin Fronteras, a entender que el tema de salud es un tema neutral, que debe respetarse, porque todo es un derecho que debe satisfacerse a la población. Entonces la gente ha tenido la confianza de confiarnos sus necesidades, nosotros hemos tenido la confianza y seguridad de acercarnos independientemente de que el tipo de población que sea, si es el joven, si es el adolescente, si es el niño, si es el adulto mayor, a ofrecerle los servicios. En algunas ocasiones esta población no tiene necesidad de un servicio en concreto, a veces lo que necesita es hablar con alguien, que alguien lo dignifique, que alguien muestre interés en ellos, que alguien lo escuche, algo tan básico como la convivencia con otras personas fuera de su comunidad. Y algo es que no el escenario en general es algo sombrío, que es algo que no encontramos una salida. Al contrario, estamos viendo desde el MinSal, ONGs, desde los líderes comunitarios, gente que quiere cambiar las cosas, gente que quiere entrar o ingresar a las colonias, a los repartos, a los barrios, a generar estas atenciones, pero igual estamos encontrando que dentro de las comunidades hay mucho potencial en organización, en el conocimiento, pero sobre todo que quieren ayudar a su comunidad, ayudarse a sí mismos, y luego están conscientes de la importancia del acceso a la salud. Y esto es un escenario muy positivo que nosotros, nuestra idea es favorecerlo para favorecer precisamente el vínculo. Ahora bien, ¿de qué depende la presencia de Médicos Sin Fronteras en El Salvador? Porque ya nos explicaba Luis al principio que decía que ha sido un poco intermitente la presencia, que en determinado momento estuvieron para el conflicto armado, luego regresaron para el tema de las catástrofes como el huracán Mitch, pero desde 2017 regresaron una vez más y están trabajando aquí en comunidades que ahora pues se enfrentan a un conflicto social y al problema de la marginalidad. Pero ¿de qué depende, digamos, que Médicos Sin Fronteras continúe trabajando en territorio salvadoreño? Esto va de acuerdo a un análisis médico humanitario. Hay un equipo que va a diferentes contextos a hacer un análisis y se ve si la asistencia de nuestra organización se necesita o no. Nosotros tenemos una independencia financiera, no dependemos de los estados para ir a dar una ayuda. Tenemos alrededor de 5 millones de socios en el mundo, que son gente como usted, como yo, como nuestra audiencia, que dan al mes $5, $10, 15 o un poco más, precisamente para que esta ayuda se dé en otros contextos. Entonces se va a ver cuando hay un desastre, cuando hay un conflicto, cuando hay una epidemia, a ver si nuestra ayuda es necesaria o no. Si es,
pues empezamos a articular con otras instituciones o con las comunidades para iniciar esta acción. Si no, pues se ve donde más se necesita nuestra asistencia. Y obviamente en El Salvador sí es muy necesaria en este momento la ayuda de ustedes como Médicos Sin Fronteras, Patricia. Exactamente, la necesidad está. Afortunadamente hemos dado ya pasos para acercar al Ministerio de Salud específicamente a estas comunidades. Ya estamos teniendo actividades coordinadas donde junto a nosotros, a nuestros equipos, al equipo médico, entra también personal de la unidad de salud nuevamente a atender a ese niño que no tenía un control de niño sano, a realizar jornadas de vacunación, a atender a las mujeres en edad fértil a través de la citología, y así poco a poco ellos en un momento nos identificaban como ustedes son valientes, ustedes tienen el valor de entrar a estas comunidades. Entonces es como también contagiar y hacerles ver no solo las necesidades de la población, sino que el respeto que se está logrando en el tema de la salud en estas poblaciones. Pero ahí podemos identificar también que el estigma no viene solo de parte de unos ciudadanos a otros, sino también hay un estigma que viene desde los representantes de instituciones en este caso. Sí, es algo que está desde mucho, se encuentra en El Salvador en general, y se ve, a ver, que nuestra asistencia, probablemente hay otros sitios donde se necesite más, pero nosotros en el país somos nuevos y hemos iniciado por eso en San Salvador y en Soyapango. Sí que es un estigma que incluso se encuentra en ONGs, en las comunidades en sí mismas, en las universidades, etcétera, ¿no? Pero sí vemos un espacio desde las instituciones del Estado en salud, vemos un espacio desde alcaldías, bueno, la alcaldía de San Salvador y Soyapango, sí vemos un espacio igual humanitario, que todos estamos haciendo uso para aprovechar y acercarnos a las comunidades que a su vez tienden una mano y dicen estamos dispuestos, esto se puede hacer, y por lo menos en estos 11 sitios hasta donde estamos se está haciendo con clínicas móviles, con actividades comunitarias, con atención a salud mental, y exclusivamente en Soyapango con el servicio en ambulancia, que entran precisamente de día y noche con confianza plena. Entonces simplemente es que las instituciones de salud nos han empezado a contagiar a nosotros, igual de decir tenemos esto, a ver qué se puede hacer juntos, y nosotros simplemente ir a contar a otras instituciones, es decir, el acceso a la salud es posible, ver a todas las personas de estas comunidades como un par es posible, y esto esperamos que genere algunos cambios. Muy bien, yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros y también agradecerles realmente la labor que ustedes desarrollan, porque definitivamente es una labor titánica el estar trabajando día y noche en comunidades y también ayudar, digamos, a quitar ese estigma que existe sobre poblaciones de todo el país por el hecho de ser, digamos, escenarios de violencia. En determinado momento se tiende a marginar a las personas que ahí residen. Gracias por estar aquí, Patricia Galdames. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de comentarle al resto cómo son nuestras comunidades y poder cambiar esos colores que ya como salvadoreños hemos estigmatizado, excluido. Por favor, incluyamos a esta sociedad, a estas comunidades. También agradecemos a Luis Romero. Gracias por estar aquí, Luis. A ti, a tu audiencia y al equipo y los equipos de Médicos Sin Fronteras. Un saludo también. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos en este último día del mes de febrero. Continúen con nosotros.